Muy bien, esperemos que todos estén del otro lado lo mejor posible. Aquí les voy a entregar un tema más. Y nada, también para mi reflexión, como siempre, principalmente para mí y en función de mí, para los demás que lo quieran ver. Por cierto, pueden suscribirse, compartir, hacer sus impresiones, quizás mediante un like o un dislike, no importa, y algún comentario quizás sea muy útil para que esto se difunda y de alguna manera también genera satisfacción saber que esto, por otro lado, se puede replicar a otras personas, podemos hacer una interacción lo mejor que se pueda, si es que se puede. Pero lo que sí es interesante siempre es que se difunda esta información. A mí, por lo menos en lo particular, me gusta hablar de estas cosas, lo amplifico en mi oído y de esta manera yo también lo escucho y lo amplifico en mi cerebro, es lo que quise decir, ¿no? Y claro, que queda a posteridad en estos medios que son medios de, bueno, de un alcance global, pero también de, de un alcance a lo mejor no tan global todavía, pero sí que está bien cuidado, almacenado en estos canales que implican YouTube y todo lo que esto conlleva, que bueno, se puede reproducir, se puede compartir, se puede en todo caso guardar y ya veremos cómo esto evoluciona más tarde, ¿no? Pero bueno, después de todo, lo importante ahora es hablar del tema. Esta introducción un poco larga para que se suscriban y todo lo demás. Eso en dependencia de ustedes quedará hacerlo. Y el tema en cuestión, que yo me he atrevido a hablar del tema, yo no he dicho de este tema o tengo un tema particular para este. Quiero decir un podcast, un episodio, y ahora mismo me he atrevido a hacerlo, lo que estoy a punto de hacer, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, y más que mis algunos, creo que la base original es mi circunstancia, porque mi, así de modo singular, sin pluralizar, que es lo que la S implica, ¿verdad? Mis circunstancias, quizás ya mi circunstancia sea suficiente sin necesidad de la S como para entender de que esto es plural, ¿sí? No hace falta la S para identificar la pluralidad del asunto, porque una circunstancia envuelve, está involucrado en él, en esta circunstancia, muchas otras cosas. Entonces cuando dice yo, ¿verdad? Yo, esto es muy onto, ¿sí? Muy de el ente, así se le puede llamar también ego, ¿verdad? Partiendo de mí. Y este se traslada a otro yo, soy, una autoconciencia, a percepción, y esto implica también mis o mi circunstancia, que ya está hablando específicamente de la otredad y de cómo ésta influye y me condiciona, no vamos a decir me determina, pero sí me condiciona y es en dependencia de qué circunstancia exactamente sea esa, que además puede variar. ¿De quién es esta frase en cuestión? Se la atribuye a José Ortega y Gasset, que como les decía no me he atrevido a hablar de un tema específicamente hasta ahora y espero que quede lo mejor posible, siendo que es un tema muy amplio. Además hay todo un libro que habla de eso, ¿verdad? Este libro, aquí estoy acercando mi mirada a las notas que he tomado al respecto. Saben que yo no uso teleprompter, no estoy diciendo que esto esté mal, yo no lo uso y a lo mejor hay imprecisiones. También los puede haber con un teleprompter, ¿no? Pero las imprecisiones, no sé,
que uno pudiera errar por no solamente no tener un esquema escrito al caletre, que es lo que implica el teleprompter, sino también porque después de todo está implicado en ello la interpretación. Yo me voy a basar en mi propia interpretación, tampoco porque es que hay muchos otros autores que han interpretado a José Ortega y Gasset. Por cierto, vamos a ver de qué libro se trata, ¿no? Él tiene muchos otros libros eh, que es como encontramos en ello las palabras que a continuación cito José Ortega y Gasset y bueno, viendo a ver cómo estas incluyen en su obra Meditación de Don Quijote. Ahí es donde las dice. Aquí estoy haciendo un check-in rápido solamente para poner el libro aquí y que este sería la base del tema que voy a hablar a continuación. Estas palabras conllevan que cualquiera de nosotros, sin excepción, está incluido, inmerso en un ambiente, en una circunstancia que le llevan a forjarse tal cual como es, que no lo terminan determinando, pero sí son muy definitorios en cuanto a cómo es que de su medio termina siendo una influencia. Por ejemplo, la lengua es tomada de un medio y que principalmente no podemos hacer nada desde el principio por ello, ¿no? Por eso es que la justicia social que hablaba John Rawls va del hecho de que la cuestión del azar, ¿no? De no prever, no estamos nosotros desde el mismo inicio de nuestra vida en conciencia, ni siquiera elegimos tal cosa de dónde nacimos. Ya nuestros padres, a lo mejor ni siquiera ellos tenían la idea de que nosotros íbamos a nacer. Fue todo un milagro ya, de por sí, ¿no? De que naciera alguien, cuando pudo haber sencillamente no haber nacido y ya. No tomamos la decisión de nacer, ninguno de nosotros. Ni siquiera de dónde nacimos, tampoco, ni qué padres íbamos a tener. Eso es algo que no estaba en nuestro dominio, ¿no? El caso de que, sin embargo, no importa que no sea de su dominio, es lo que le tocó vivir y de allí hay un entorno lingüístico. Este entorno lingüístico se debe a una comunidad lingüística de la que ha estado inmerso, ahí aprendió su lengua materna, lengua 1, mejor se puede precisar así, ya que es verdad que los padres ejercen una influencia, especialmente la madre en el bebé, que es desvalido, está desprovisto al menos en los primeros años de vida y muy entrada la niñez, y depende del cuidado de sus padres, especialmente de su madre. Y por supuesto que esto va a ser muy definitorio para lo que este bebé, este ser humano, será en el futuro. Entonces, cuando habla de las circunstancias, este espacio-tiempo en la cual uno está inmerso, lo que incluye otras personas. Y ahí es donde nosotros correspondemos. Yo no diría que eso es el inicio, sino la procedencia, ¿no? Si hablamos del inicio, tendríamos que remontarnos muchísimo más atrás. Y como José Ortega y Gasset, que no son dos personas, por cierto, es una persona, ya le voy a poner la imagen por aquí. Bueno, él en qué estaba pensando cuando escribió esta frase, que como les digo, es una frase suelta que está inmersa también en una obra que es el libro que les mencioné, ¿verdad? El libro de Don Quijote de José Ortega y Gasset. ¿Sí? Esta expresión referente a este pensador español pertenece a
a este ensayista y de esta obra en cuestión que les estoy diciendo. Y se compone de, como les decía, un par de yo, ¿no? Yo, ¿sí? En el sentido de ego, de el ente o el onto, y no puedo separarme de mi medio, por tanto, que es el que yo conozco, mi ecosistema, ecología del desarrollo humano, allí va una explicación muy acorde a esto que da Uriel Bronfenbrenner. Yo aquí sí tengo un video al respecto, que termina siendo este ambiente una condición que precede a mí, que me antecede, de todas maneras es la que me tocará vivir, y que dentro de este entorno se va a desenvolver, voy a terminar construyendo mi yo, que este yo no está en una posición estática, sino más bien holística, que me tocará a mí hacer y convertir en este nombre una significación. Va más allá de que esto me fue dado al principio. Si me pusieron un nombre, ya yo tendré que ponerle significado a este nombre. Me corresponde. Y ahí es donde resulta que yo tengo el libre albedrío, no estoy determinado. ¿Sí? Quizás en medio de las condiciones de las que vivo, yo sí que puedo terminar siendo protagonista de mi concepción de vida, de mi cosmovisión, de mis circunstancias, que yo también pueda construir estas circunstancias dentro de lo que tengo, ¿no? Con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya, el hecho de estar vivo me puede llevar a, por ejemplo, convertirme en una cosa u otra, y por eso es que se habla, y es una frase que también es inédita del personaje en cuestión, de José Ortega y Gasset, que habla sobre la raciovitalidad, algo así, ¿no? Mire que todos nosotros, dependiendo de nuestra vida y cómo ésta se va llevando a cabo, que siempre es un devenir, puedo construir en función a mi circunstancia, yo voy racionalizándolo. Es decir, que más que ser algo razonable, yo voy moldeando y convirtiendo toda mi circunstancia, hallándole la razón de ser, y esa razón de ser va muy vinculada a mi propia percepción de esta circunstancia, que pudiera ser y necesariamente otro pudiera, aún con las mismas circunstancias, ver todo esto desde otro punto de vista. Entonces no hay una circunstancia que se pueda replicar exactamente en el entendido de que otro la pueda visualizar, interpretar igual que yo. Ni yo mismo puedo quizás en un tiempo mantener este mismo punto de vista. Quiere decir que puedo cambiar no solamente mis circunstancias, sino mi percepción de estas circunstancias. No sé si me explico. O sea, yo puedo ver que me está ocurriendo tal cosa y para mí es una tragedia, y a lo mejor otro está disfrutando de lo lindo con esta misma circunstancia. Por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo muy común, a lo mejor muy fácil de entender, hay personas que se montan en esa ruleta, ¿verdad? Y algunos que van por esta montaña rusa, que es una atracción de los parques mecánicos, y algunos se montan allí, abordan eso y están disfrutando de lo lindo, mientras que yo estoy a lo mejor vomitando, a lo mejor desesperado, porque yo hice esto, porque me monté aquí, por favor bájenme, mientras que otros están disfrutando de las mil maravillas. ¿Por qué pasa esto? Porque no todos, y es el caso, van a responder a las circunstancias de la misma manera. Así se trate de la misma situación aparentemente ocurriendo con características casi que idénticas,
cómo yo respondo a eso ya es otra cosa, y cada quien lo va a hacer según también su propio yo, ¿sí? Su identidad, que es única y irrepetible, incluida la lengua. Es verdad que nosotros adquirimos mediante el input lingüístico. Aquí podemos citar, por ejemplo, a Lev Vygotsky, que bueno, ya saben, y si no, este es un buen momento de saberlo, psicólogo ruso, que plantea la idea, y esto todavía sigue siendo prevalente en la pedagogía, no solamente en la adquisición del lenguaje, sino en la adquisición de cualquier aprendizaje, incluido el lenguaje. Mire que aprender una lengua requiere una inteligencia. Es verdad que se puede asumir innatismo o biolingüísticamente viable, porque ahí están las condiciones creadas, ¿no? Aquí podemos citar a Noam Chomsky, por ejemplo, ¿verdad? De la cuestión que en común podemos tener todos, independientemente de donde hayas nacido, porque si eres un ser humano tienes ya de por sí ganada la posibilidad, innatismo, de adquirir un lenguaje. Ahora, habría que ver a qué medio, y estas son las circunstancias que van ya implicando en qué constructo lingüístico vas a terminar absorbiendo de cierta comunidad. Si naces en China, no importa que seas a lo mejor de allí, te mudan muy pequeñito a temprana edad a un país latinoamericano. Resulta que este chino habla español, pero su seno de donde aprendió la lengua, que son sus padres que hablaron chino en su hogar, ¿sí? Entonces está vinculado o muy probablemente terminará adquiriendo dos lenguas. La lengua materna, lengua 1 a lo mejor, vamos a llamarle de esa manera, y la lengua de su comunidad circundante, que a lo mejor es Colombia. O sea, este chino, es verdad que vino de China, muy pequeñito, o a lo mejor nació en Colombia, vamos a suponer, pero de padre chino, y termina absorbiendo, porque a lo mejor sus padres se preocuparon porque así fuera toda la cultura, toda la idiosincrasia y claro que el idioma también chino, y a lo mejor su entorno, vamos a suponer que está siendo criado en Colombia, termina también revelando que todo lo que ocurre está permeando esa supuesta cultura china, que sus padres quisieron que él tuviese tal arraigo. Nunca va a desligarse del ambiente circundante, porque estudia con, no sé, colombianos, porque sus vecinos son colombianos. Es un ejemplo, ¿no? Para entender que nuestro entorno influye significativamente, y lo será así de manera prácticamente inconsciente a lo mejor. Pero es mejor que esto lo mantengamos consciente cuando reflexionamos y planteamos que esto que está ocurriendo se debe a ciertas causas que tienen que ver con el estímulo de mi entorno, y tal estímulo me va a llevar a cierta ganancia del lenguaje y de cualquier otro tipo de aprendizaje. Una vez que asumimos el lenguaje, también de qué vas a leer y qué lenguaje para ti será predominante, si eres bilingüista o si creces y te desarrollas en una comunidad lingüística que casi que por inercia aprendes dos lenguas o tres. Ocurre mucho con estas fronteras y estos países también donde conviven dos lenguas. Por ejemplo, en las fronteras de, no sé, Estados Unidos, México, ocurre mucho esto. La influencia de otra lengua termina siendo absorbida y hasta termina conviviendo. Y por eso es que ocurre estos bilingüistas, ya que de naturaleza han estado compartiendo esta lengua. Lo mismo se puede decir de las culturas. Entonces la palabra circunstancia a la que se refiere José Ortega y Gasset va del hecho del entorno. Y claro, esto incluye el entorno lingüístico, como hemos estado hablando todo el rato. Vivir inmerso en un espacio, en un ambiente, y este es el que nos corresponde. Y muchas veces, como les dije ya, no lo escogimos necesariamente. Sí que podemos mudarnos de allí, nosotros tomar otras decisiones,
Y basándonos en esto, pudiera decirse un cambio de circunstancia, a lo mejor un poco radical, pero nuestra historia, nuestro antecedente nos va a perseguir. Eso es parte de nuestra circunstancia. A lo mejor yo me mudé para otro país, pero mi antecedente me va a involucrar todas las otras cosas que en adelante se terminen dando o no. Es decir, este histórico lugar donde a lo mejor yo conviví por muchos años es lo que también va a terminar influenciando quién soy hoy, y claro que se va a mezclar con otras cosas. Entonces es como un cóctel que se va a seguir mezclando con otras cosas, ¿no? Ahora, José Ortega y Gasset argumentó esto, y aquí voy a hacer una pequeña información que se debe bueno, cómo él llegó a estas conclusiones. Según cierta anécdota, esto sucede porque él, a raíz de sus estudios, incluido la filosofía de los griegos, se atribuye a Heráclito que, estando en una cocina, él estaba allí y sus discípulos fueron y les preguntaron si se sintieron que él estaba azarado con todo lo que implica la cuestión de la cocina. Entendemos que estaba ocupado también. Entonces, esas eran sus circunstancias por el momento, la cocina, ¿no? Y Heráclito le respondió a sus seguidores que, bueno, pasen aquí y también aquí están los dioses. Algo así como, pasad aquí porque aquí también están los dioses. Es decir, que esta circunstancia de Heráclito, aunque no era precisamente un lugar donde, un templo o un lugar donde había condiciones dadas para estudiar, sus discípulos igual entraron allí, y para Heráclito no era disociado a todo lo demás, porque nosotros somos una cosa y somos otro poco de cosas más. Hay un poco de circunstancias que rodean. Por eso es que cuando, y de esto tendríamos que hablar en otro tema más tarde, pero cuando se habla del deseo, las personas desean ¿qué cosa acaso? Es un constructo mental, es como un fetiche al mismo tiempo, en el sentido de que termina uno mismo dándole atributos a algo, bien sea porque los tiene o porque nosotros los acuñamos a esta persona o a este algo, ¿no? Por ejemplo, yo pudiera pensar de que esta persona en particular, a lo mejor hay una atracción por esta persona, para ponerle un caso, pero no solamente es por una fachada que a lo mejor sea el primer, no sé, el primer argumento, ¿verdad? La apariencia. Pero también alrededor de esta persona hay una serie de cosas más que tomar en cuenta, que pudieran o no llegar a gustarme, a ser atractivas. Por ejemplo, una persona tiene ciertas circunstancias, no es una sola cosa que le está pasando. Por eso es que las fotos, cuando capturan un momento y nosotros nos quedamos solo con ese momento, nosotros mismos le agregamos, ¿no? Como en estos días estamos hablando de la cuestión esta, rápidamente, de cómo nosotros y nuestro cerebro está condicionado para tal cosa, terminamos completando la información, y la tendencia a hacerlo, dependiendo de nuestra, que siempre va a estar ahí presente, los sesgos cognitivos terminarán haciendo que esto sea muy magnífico o muy deprimente o en detrimento de, entendiendo de que yo no puedo hallar el 100%, no lo puedo conseguir, a lo mejor ni siquiera estoy haciendo un esfuerzo para aproximarme a tal cosa. Entonces yo termino haciendo una etiqueta. Yo concibo a tal persona o a tal sujeto o a tal fenómeno o a tal acción de cierta manera. Cuando yo no tengo en cuenta, no vamos a decir todas, pero
el mayor número, no sé si decirle número, a lo mejor entendiendo de que hay otras variables que se deben a esta misma cosa, a este mismo fenómeno, a este mismo sujeto, a esta misma cuestión, y que le rodean. No es solo esta apariencia que puede ser además una ficción que corresponde a mi imaginario. Eso es lo que yo creo que es. Aún así, nada tiene que ver con lo que es. Para capturar la esencia es complicado. Ni siquiera la misma persona a veces está muy definida con cuál es su. Bueno, a lo mejor, claro que sí hay ciertos rasgos distintivos, ciertas características completamente expuestas que sí nos pueden llevar a tener una percepción más o menos válida. Pero no quiere decir esto de que esto sea considerado siempre así. Es que las personas pueden cambiar y deberían hacerlo en algunos casos, y eso tiende a ser, dependiendo, y aquí nos estamos metiendo en un terreno a lo mejor muy subjetivo, porque se debe ya no a una percepción nuestra, sino que esta pudiera desviarse de un lado a otro, bien o mal, dependiendo ya ahora desde un punto de vista no solamente ontológico del ser, ¿no? Sino también, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, el ser para mí o el ser en sí, ¿sí? Esto es bueno para mí, pero no necesariamente tiene que ser bueno en sí mismo. O sea, que esto abarque una cuestión universal, ¿no? De que todos, o la mayoría, estemos al menos de acuerdo de que esto está bien y esto está mal. El bien y el mal entonces ya se debe a una percepción, quizás a una racionalidad compartida, pero también, y es aquí donde yo diría que hay que tener más cuidado, a algo que es ético, ¿no? La ética de ver cómo yo concibo malo o bueno. Yo puedo cambiar para mal, también puedo cambiar para bien. No estoy estático, esto es lo que al fin y al cabo importa, ¿no? Así que yo soy yo y mis circunstancias. Decía también Gasset, completando esta frase, que si yo no las cambio a ella, no me cambio a mí tampoco, o algo así. Aquí voy a leerla textualmente. Yo soy yo y mis circunstancias. Ok, esto está no en plural, sino en singular. Singular. Lo voy a volver a leer. Yo soy yo y mis circunstancias. Y si no la salvo a ella, a mi circunstancia, no me salvo yo. Eso fue lo que publicó en su obra Meditaciones del Quijote en 1914. Así que este nos lleva a pensar, y ya creo que debería ir terminando, esto por supuesto que se puede extender muchísimo más, a que nosotros no estamos determinados, pero sí estamos condicionados por ciertas circunstancias que incluyen otras personas, pero que esto puede cambiar y somos nosotros los protagonistas de nuestra vida, al fin y al cabo, los responsables de nuestras decisiones, porque bueno, después de todo, Sartre también habla de ello. Yo en algún momento mencioné algo. Si consigo un video donde hablé de eso explícitamente, lo voy a poner por aquí, y si no, ya más tarde lo pudiera hacer, ¿no? Cuando habla de las etiquetas, que bueno, nadie está determinado a seguir empeñado en ser algo que no quiere ser. Es decir, yo puedo cambiar mis circunstancias en un momento dado. Como le dije, mudarme a otro sitio. A lo mejor no tengo los medios para hacerlo, pero en medio de mi situación actual, yo puedo a lo mejor filtrar la situación, cambiar mi manera de interpretar lo que está sucediendo, ser más empático. A lo mejor termino yo decidiendo no estar más allí, pero es algo que siempre cualquier decisión, además es el caso, conlleva responsabilidad, y esta responsabilidad no se la podemos acreditar a otro, a otra persona. Soy yo el dueño de mis decisiones, al fin y al cabo. No solamente las que he tomado hasta ahora, sino las que puedo reconsiderar, y las que evidentemente seguiré siendo yo el que
el que tome o no otras decisiones en el futuro. Y eso lo hago todos los días, además. No puedo yo deshumanizar a las personas tampoco. En el sentido de que esta persona que está allí tiene sus circunstancias y sus decisiones a lo mejor me afectan. Yo, con mis decisiones, son muy personales y todo, pero sí que pudieran afectar a otra persona, a otra situación, no sé. Sí que hay que tomárselo muy en serio, ¿sí? Entonces, aquí en mis notas también decía lo siguiente. La vida se compone del yo más las circunstancias. Aquí está en plural. En plural. Dos ingredientes. Yo, soy yo y mi medio. ¿Sí? No puedo separar el medio de mi yo, de donde vivo. Ni este tampoco puede separarse de mi yo. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, en resumida, el ser humano debe ocuparse de su propio yo, de su onto, de quién es, y que esto debe no solo conocer, esto es episteme, el ser es ontología, ¿verdad? El conocer es epistemológico. Entonces, no solamente se trata de conocer, sino también además de asumir su circunstancia y ocuparse de aquello que envuelve esta circunstancia. No todo lo que sucede depende de él o ella, es verdad. Que él o ella no son todos responsables porque también han influido las circunstancias que otros han tomado. Y por eso es que el hecho de la realidad radical de la que hablaba José Ortega y Gasset, esto es puro existencialismo, y también podemos hallar ahí una ética interesante. No solamente ontología, que es el ser, sino que toda realidad va a depender de la existencia del ser humano. Así que entendemos que la existencia precede a la esencia. En eso pudiéramos estar de acuerdo, ¿verdad? Porque esta frase también nos recuerda a Sartre, de que nosotros primero nacemos, y eso sí es verdad que no lo determinamos, nosotros no, es un azar, como decía el supracitado hace un momento, ¿verdad? John. Y que nosotros sí que una vez que nacemos podemos darle significado a nuestra vida. Eso sí depende de nosotros, ¿sí? Ciertamente hay una cuestión que es el ambiente, la ecología del desarrollo humano, donde nos desenvolvemos, pero aún ahí, con ciertos límites a lo mejor, que siempre van a haberlos, sí que nosotros somos los dueños de nuestra propia cosmovisión, cómo se va agregando y cómo se va construyendo. Nosotros somos los dueños de eso. Así que no estamos determinados por las circunstancias, lo que sí estamos es condicionados. Y sí que nosotros podemos también influir sobre otros. No somos ninguna víctima de las circunstancias. No deberíamos serlo, la verdad. Bien, voy a dejarlo hasta aquí porque después de todo, esto lo pudiéramos llevar por otra vertiente y se hablará de eso. Y muchos han hablado sobre este asunto también, y yo también pretendo, a lo mejor en otro momento, en otro episodio, hablar de esto desde otra perspectiva. O dentro de otro programa va a salir seguramente el tema de José Ortega y Gasset. Porque esto de la raciovitalidad es todo un tema. Y eso de como les decía, aquí voy a sumarme, la realidad radical, también es otro tema que hay que llevarlo a profundidad. Pero hasta ahora lo voy a dejar hasta aquí. Chao, que estén bien. Gracias por vernos. Recuerden compartir y recuerden también
suscribirse. Deberían hacerlo. Bueno, se los pido por favor que puedan hacerlo. Hasta luego, chao, chao.